Buenos días a todos los asistentes, sean bienvenidos, los saludo con gusto. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la planeación y programación con perspectiva de género. Como bien comentaban, pues el gobierno del estado está eh, pues comprometido con profesionalizar a su personal y obviamente el extender el conocimiento hacia a otras áreas y órdenes de gobierno, ¿no? El objetivo de esta plática pues es brindar las herramientas a los servidores públicos que permitan facilitar la incorporación de la perspectiva de género para facilitar los procesos de planeación, programación, presupuestación que integran los programas del gasto público en la administración pública. Bien, ¿qué estaremos viendo en esta plática? Estaremos viendo los antecedentes históricos, la vinculación de estos eventos que han traído a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación y programación, y así como el marco normativo, el marco de actuación, leyes, lineamientos generales, lineamientos aplicables en la materia, ¿no? Y posteriormente estaremos viendo la metodología de planeación y programación. Así como para finalizar, estaremos viendo un proceso, un mecanismo de validación a través de formatos que les puede servir para ustedes poder estar aplicando estos conocimientos. Bien, iniciaremos con los antecedentes. Comentarles que si bien fue un referente, parte de los referentes para que se iniciara con la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, fueron todos los ordenamientos jurídicos que se dieron para poderlas incorporar. En ese sentido, hay una serie de acontecimientos. El primero, el que dio pie, el mayor referente, es la convención eh, de CEDAW, en la cual se genera una Carta Fundamental de los Derechos de las Mujeres en 1979. Ese fue el parteaguas para iniciar con el tema de la visibilización de la perspectiva de género en las políticas públicas, ¿no? En este sentido, se da una serie de motivos por los cuales se congrega esta Carta, ¿no? De los Derechos de las Mujeres, en los cuales se reclamaba o se pedía lo que era la igualdad de la garantía de los derechos y proteger a los menores, a las mujeres, ¿no? En ese sentido, pasamos a lo que sería el acontecimiento de Beijing. Esta fue la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en 1995. Aquí lo que ellos peleaban o exigían era el poder contar con medidas para atender la violencia de género, ¿no? También tenemos después, posteriormente, la ONU, a través del programa PNUD, establece los objetivos de desarrollo sostenible, donde tenemos el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que nos habla de la igualdad de género, ¿no? En este caso, el objetivo lo que busca es disminuir y erradicar lo que son las conductas de violencia, ¿no? Para posteriormente tener como referente a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en 1994, en el denominado Belém do Pará, ¿no? Esos son eventos, son acontecimientos que fueron marcando el paso de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y obviamente en el actuar del marco jurídico. En el caso de México, en el 2001 se logra el programa Pro Igualdad Mujeres y Hombres, y recientemente el último que tuvimos fue el que estuvo en el periodo del 2020-2024. Obviamente, actualmente debe estar la Administración Federal construyendo el nuevo programa Pro Igualdad, alineado a lo que sería la política de perspectiva de género que vaya a incorporar el gobierno federal. Vamos a iniciar con una serie de conceptos donde igual muchos ya los conocen, sin embargo es pertinente retomarlos, ¿no? Para poder entender este tema. En el caso de la perspectiva de género, tiene su origen en el campo de las ciencias sociales.
surge como una herramienta analítica para cuestionar y comprender las desigualdades entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos, ya sea educación, política, laboral, salud, entre otros, ¿no? Este concepto lo que permea es fundamentar la idea de las diferencias de los roles, las oportunidades y recursos que hay entre los géneros. Menciona que no son naturales, no son inevitables, sino son construcciones que se van dando en la sociedad, son construcciones culturales que pueden ser modificadas. En este caso, la perspectiva de género lo que busca es disminuir y poder atenderlos, ¿no? Obviamente, hay una brecha de género. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que entre la implementación de lo que te dicen las leyes y los instrumentos de planeación, como son planes, programas, los presupuestos, con relación a lo que te dice el derecho de las mujeres y el grado de cumplimiento en la vida diaria es muy diferente, ¿no? Se marca ahí algunos ejemplos donde, por ejemplo, donde se marca que existen muchos desafíos estructurales en la sociedad. Uno de ellos, un ejemplo muy claro, es un indicador en el uso del tiempo. El uso del tiempo, tenemos que hay una brecha muy dispar en cuanto al uso del tiempo que le dedica un hombre al trabajo doméstico y los cuidados, y una mujer al trabajo doméstico y los cuidados, ¿no? Ejemplo, hay una diferencia de 30 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, los hombres le dedican alrededor del 17% a estas labores y las mujeres más del 47%. Entonces, esta es una brecha, es un ejemplo de las brechas de género en las que se están presentando, ¿no? Hay muchos ejemplos en el ámbito laboral. Sin embargo, este me quedó muy claro porque creo que se puede visualizar de manera fácil el cómo la dinámica social te lleva a que la mujer, independientemente de tener un rol en el ámbito laboral, tiene que cubrir también un rol de los desafíos, ¿no? Bien, en cuanto a las políticas, antes de entrar a las políticas y el género, me gustaría comentarles que, por ejemplo, no va a ser lo mismo el trato igual entre desiguales que el trato igual para la igualdad. Aquí tenemos un ejemplo ahí a lo mejor es muy burdo, pero creo que se ejemplifica muy bien en cuanto a pueden estar dos personas, tres personas y dos de ellas ser de la misma altura, de la misma estatura, y una persona de una estatura más baja, ¿no? Entonces, el yo creer que ponerles un banco igual, en igualdad de condiciones a los tres, no significa que vaya a ser lo mismo, que ya esté ejerciendo el trato igual para la igualdad. Debería de ser que yo les ponga un banco adecuado a las condiciones que presenta cada uno de los asistentes o los participantes al evento, ¿no? En ese sentido, me parece un ejemplo fácil y claro de explicar que el trato igual tiene que ser igual para la igualdad, no el trato entre desiguales, ¿no? Antes de entrar a las políticas, comentarles que si bien pues una política pública atiende, surge a partir de una necesidad de la atención a una problemática que se presenta en el entorno, y que para ello necesita generar programas, acciones y proyectos para darle atención. En este sentido, se hace visible el tema de la perspectiva de género y existen políticas de género, ¿no? Como todos conocemos, hay políticas específicas para las mujeres, ¿no? En este caso, las políticas específicas para las mujeres son aquellas en las cuales ellas son usuarias, ¿no? Como un agregado, sin considerar sus necesidades y la transformación de sus roles tradicionales. Son políticas creadas para continuar con esta desigualdad de los estereotipos, ¿no? No son malas, no las considero mal, sin embargo, la idea es transitar hacia políticas que transformen. Existen, por otro lado, políticas transformadoras o redistributivas, que este es el ideal al que aspiramos, donde las políticas toman en cuenta las necesidades de las mujeres y introduce cambios en los desequilibrios del poder.
Es decir, tanto se articula el sector público como el sector privado para redistribuir la carga doméstica y modificar las condiciones de género, ¿no? En este sentido, tenemos también las políticas de igualdad, que si bien la igualdad es el fin al que aspiramos, vamos en un camino todavía transitando, el cual deseamos llegar a políticas de igualdad, en las que podamos reconocer que existen diferencias entre los hombres y las mujeres y que esto no viene a restringir las capacidades para aprovechar la igualdad de condiciones y de oportunidades que se le pueden otorgar tanto a las mujeres como a los hombres. Aquí es ambos, ¿no? En el cual tengan las mismas brechas de oportunidad en cuanto a educación, a ingresos, salud, de ocupación de puestos de poder, en el ámbito laboral, que se fortalezcan las capacidades y se erradiquen estas brechas de género que hemos venido viendo durante varias décadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes de pasar aquí, me gustaría comentar, o sea, la administración actual cuenta con una política transversal, que ahorita la vamos a ver un poquito más adelante, pero que busca el poder construir el andamiaje para lograr políticas de igualdad, ¿no? En el Plan Estatal de Desarrollo hay una política que se llama derechos humanos e inclusión y perspectiva de género, ¿no? Esta política es transversal. La idea es que el tema de la perspectiva de género se logre transversalizar. Ese es el propósito de la perspectiva de género. En este sentido, vamos a pasar ahora al ámbito de los procesos de planeación. En los conceptos del proceso de planeación presupuestal, el propósito de la planeación presupuestal, queremos lograr que se incorpore, que ya se hace, pero fortalecerlo, consolidarlo de manera decisiva, el tema de la incorporación de la perspectiva de género de una manera transversal para que estas metas y estas acciones se logren en el cumplimiento de los programas. Si bien hay programas que ya atienden de manera profunda y otros de manera más medianamente el tema de la perspectiva de género. La idea es que en los procesos de planeación, programación y presupuestación se logre consolidar el tema de la perspectiva de género. Vamos a iniciar entendiendo a la planeación como un proceso en el que se diseña, se formula y se articulan las acciones y recursos necesarios para la operación de la propuesta de un programa de trabajo en un determinado tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que esta planeación pueda garantizarnos que se está incorporando la perspectiva de género? Digo, muchos de ustedes ya conocen el proceso, algunos están familiarizados. En la etapa del proceso de planeación, ustedes al estar desarrollando las, a través de la metodología de marco lógico, las MIR, las matrices de indicadores de resultados, pues todos sabemos o tenemos que estar enterados de que en la etapa de planeación, la articulación surge en el momento que ideamos, planeamos qué vamos a hacer el siguiente año, ¿no? Aquí desde esta etapa, ustedes ya pueden ir incorporando la perspectiva de género, es decir, ¿cómo la puedo incorporar? Una es incorporando primero en los programas, que los programas presupuestales o los programas institucionales o los programas derivados de los planes estatales o nacionales o municipales en su caso, estén incorporando programas de género. Es decir, que podamos reflejar indicadores, contar con indicadores que nos permitan identificar las metas o los compromisos que tenemos relacionados con la perspectiva de género. Otra forma es que se incorpore
lo que es la población objetivo, es decir, hacia quién están desagregados los grupos o la atención a la que estamos encaminando el esfuerzo a través del programa o los recursos, ¿no? Y por otro lado, pues es el continuar promoviendo el contenido de estas metas con esta perspectiva de género, ¿no? Ahora bien, el uso del lenguaje incluyente y no sexista. ¿A qué se refiere? El uso del lenguaje incluyente y no sexista en las etapas de planeación y programación se refiere a que no nada más quede en letra el tema de una meta que esté destinada a hombres y mujeres, sino que tenga un lenguaje no sexista. ¿Qué quiere decir un lenguaje no sexista? En este caso se utilizan, se dejan de lado lo que son artículos de él, los, para cambiarlo por ejemplo, el licitante, lo cambiamos por persona licitante, lo agrupamos en lo que sería el, lo tratamos de agrupar o lo tratamos de englobar en la generalidad para poder saber que estamos incluyendo tanto mujeres como hombres, ¿no? Pero sí cambiar este tipo de casos en la redacción de metas, en la redacción de compromisos dentro del programa que no sean sexistas, ¿no? Es decir, que puedas poner persona beneficiaria, persona usuaria, persona licitante, persona promovente, en lugar de el promovente, el usuario, etcétera, ¿no? Otro ejemplo sería también el que dentro de lo que es ya la programación, la etapa, la programación consiste en el proceso en el que definimos y programamos en una temporalidad cuántas y cuándo vas a hacer las metas o las acciones y cuándo ocupas el requerimiento, ¿no? En este sentido, para poder nosotros comprobar o poder integrar la perspectiva de género en la etapa de la programación, lo que hacemos es en las unidades de medida eh, ver claramente que se pueda incorporar un lenguaje inclusivo. Ahí es donde podemos verificar en las unidades de medida. Obviamente, la Secretaría de Hacienda, en el caso del Estado, en el caso de la Federación, en el caso de los municipios, las áreas de planeación o las áreas de las tesorerías o finanzas son las que emiten los lineamientos para llevar a cabo lo que es la planeación, programación y presupuestación del ejercicio del gasto, ¿no? En esos lineamientos se incorporan lo que son estos términos o estas palabras, estas unidades de medida que pueden identificar de una manera más clara si está abonando a la incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Si bien en el caso del gobierno del estado tienen ya varios años, hay un camino recorrido en este tema de poder incorporar la perspectiva de género, por allá en el 2011 creo que fue cuando iniciaron, y ellos empezaron a identificar primero el recurso de una manera más superficial, el tema de si estaba destinado o abonaba o beneficiaba en el tema de perspectiva de género, ¿no? Esta administración y la pasada ya tienen unas dos administraciones que han estado incorporando ya de manera más concreta la perspectiva de género a través de sus lineamientos y metodología y se han estado esforzando en lo que es incorporar y profesionalizar al funcionariado en este tema, ¿no? Entonces ya hay un camino recorrido, ya hay experiencias en este tema, ¿no? Sin embargo, seguimos aprendiendo y seguimos consolidando el tema de la perspectiva de género en la planeación, programación y presupuestación. En cuanto a lo que es el proceso presupuestal, pues aquí les explico las etapas, ¿no? Primero, obviamente, después de esta etapa de la planeación, programación y presupuestación, donde hacemos un anteproyecto, va a pasar a lo que sería la revisión y la aprobación del Poder Legislativo, ¿no? Obviamente, créanme, dentro del Poder Legislativo siempre ha habido personas que están
interesadas en visibilizar la perspectiva de género, ¿no? Están tanto con iniciativas como con programas que se puedan incorporar, con acciones, siempre están verificando al momento de que se envía la propuesta del proyecto de presupuesto, así como en el área municipal también se manda una propuesta a lo que sería su cabildo, y el cabildo es el que revisa a través de sus regidores si existe o verifica, dependiendo el tema, que en este caso estamos viendo la perspectiva de género, verifica que tenga la incorporación de la perspectiva de género. Siempre hay personas interesadas en abonar, en que sea visible la perspectiva de género. La primera etapa es la formulación, que es la parte donde las dependencias y las entidades, en el ámbito o en el orden federal, estatal, municipal, eh, crean a través de compromisos, que son metas, acciones, proyectos y programas, crean una propuesta de lo que sería su presupuesto para el siguiente año, lo mandan al Poder Legislativo para que se revise y se analice, para posteriormente se publique una vez que esté aprobado con los ajustes que se hayan requerido, donde a veces van, vienen, regresan hasta que se haya ajustado en base a las peticiones y en base a los requerimientos fundamentados en alguna situación o problemática que el Poder Legislativo también se dé cuenta. Van y vienen hasta que se ajusta estos presupuestos, ¿no? Para posteriormente entrar a la etapa de la ejecución, donde en el caso del Poder Ejecutivo del Estado, pues es cuando se va ejecutando el recurso, se va gastando, es el gasto público y se va dando seguimiento a través de reportes, ¿no? En el caso de los municipales, obviamente, pues ahí es el cabildo y la tesorería está revisando también lo que es la ejecución del gasto, ¿no? Posteriormente pasamos a lo que sería la etapa de la evaluación, donde se consolida que eso que dijimos que íbamos a hacer, que se iba a gastar en tal tiempo, que lo requeríamos porque era necesario en base a nuestros diagnósticos, en base a lo que dijimos en aquella etapa de formulación, pues se haya llevado a cabo, ¿no? Es decir, tú dijiste que ocupabas esto, fundamentaste, hiciste un diagnóstico, lo integraste, lo justificaste, pasó por la etapa del legislativo, se aprobó, te dieron el recurso, se ejecutó, pero luego viene la etapa bonita, la etapa de la evaluación, ¿no? Hay que ver cuál es el impacto, cuáles son los resultados, si realmente lo que programamos rindió frutos, si realmente lo que estábamos visualizando que sería la solución o la solución para la atención de alguna problemática, pues rindió esos resultados, o tenemos que apretar, reembobinar, ¿no? Ahora sí que el motor, el equipo para poder que funcione, para que el siguiente ejercicio, al siguiente año presupuestal, podamos estar previendo todas estas situaciones, que en este caso hay también evaluaciones externas y hay procedimientos de evaluaciones internos también, donde podemos verificar y donde hay personas que se dedican también a estar en instituciones académicas, organismos colegiados, los colegios de profesionistas que también están revisando, los mismos observatorios ciudadanos que están a la par ahí verificando cómo se ejecuta el gasto. Ellos están también haciendo una serie de observaciones o precisiones en las que te dicen, ¿no? Oye, es que pasó esto, o sea, ¿en dónde está? Usted que ibas a tener tal impacto, no se logró. Todas esas recomendaciones en el caso de la Secretaría de Hacienda Federal, que nos marca el programa anual de evaluación, nos sirven para retomarlo en la etapa de la formulación del siguiente ejercicio presupuestal, ¿no? Bueno, pues este sería el proceso presupuestal. Y ahora les voy a dar una breve cronología de cómo se vino dando la incorporación de la perspectiva de género, tanto en el orden federal como en el orden estatal, ¿no? En el orden federal, tenemos que en el año 2006
surge la Ley de Igualdad entre las Mujeres y Hombres. Posteriormente, hasta el 2011, ahí ya hubo un gran avance, se visualizó el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en el 2016, perdón, a nivel federal. Pero para el 2011, hasta el 2011, se logra modificar a nivel constitución el artículo 1 y el artículo 4 relativos a la perspectiva de género, así como se logra integrar una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Pasamos al 2012, que es cuando ya se visibiliza en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria el tema de la perspectiva de género. Y obviamente en el siguiente año la Ley de las Mujeres y la violencia para la mujer. Ese es el marco federal. Obviamente, al ser el marco federal, desencadena que las entidades, los municipios, hagan cambios en su normatividad aplicable, ¿no? En el ámbito estatal, en el 2002, aquí en Baja California, pues se crea la ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. Para el 2011, a mediados finales, se logra también ahí que ya surja en la ley de planeación y la ley de presupuesto del ejercicio del gasto público, esta perspectiva de género ya de manera textual ya aparece como una obligatoriedad. Y independientemente que ya haya tenido sus primeros pasos, como les comentaba en el 2011, con ciertas acciones afirmativas en los procesos de planeación, ¿no? Para el 2013 surge la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Baja California. Y para el 2018, como podemos ver ahí en la diapositiva, existen criterios generales de la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la administración pública estatal, así como el programa Pro Igualdad para mujeres y hombres, ¿no? Sin embargo, como les comenté hace un momento, durante el 2022, el gobierno del estado estuvo haciendo unos diplomados en conjunto con las universidades, con el ámbito académico, que fue UABC en particular, a través del cual inicia esta profesionalización del funcionariado en el tema de la perspectiva de género, de la incorporación en los procesos de la planeación, programación y presupuestación. A partir de ahí, la Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección de Planeación y Presupuesto, también están incorporados ahí, han dado una serie de lineamientos y consideraciones para incorporar en los programas presupuestarios la perspectiva de género y, en su caso, consolidarla. Se ha ido incorporando, se va a incorporar desde el año pasado el tema de los derechos humanos, que va de la mano con el tema de la perspectiva de género. Bien, en cuanto a lo que son eso es en la parte normativa. Otra parte normativa son los instrumentos de planeación que dan la pauta para incorporar la perspectiva de género, ¿no? A nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, el anterior, y como comentaba, obviamente el actual debe de estar trabajando en ese tema, incorpora lo que es la perspectiva de género como un eje transversal, ¿no? Y eso da la pauta a que, derivado del Plan Nacional, se integren programas derivados de ahí, ¿no? Que sean programas sectoriales o programas especiales. En este caso, surge el programa Pro Igualdad de la administración pasada, el último vigente, el cual tenía como propósito impulsar e implementar las acciones que contribuyen a avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para lo cual va a ser fundamental pues el discriminar y garantizar sobre todo el ejercicio pleno de los derechos en el tema de víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. Entonces, como les comentaba, los derechos humanos al final van de la mano con el tema de la perspectiva de género, ¿no? En lo que es el plan de desarrollo, se está propiciando que se eliminen esta discriminación y que sean acciones incluyentes en la transversalización de la perspectiva de género. En el ámbito local o estatal, tenemos el Plan Estatal de Desarrollo, el vigente, 2022-2027,
el cual, como comentaba, tiene 10 políticas. Dentro de ellas hay 3 transversales y una de ellas es la política de igualdad de género e inclusión. En este caso, son derechos humanos, igualdad de género e inclusión, perdón. En este caso, en el plan estatal se logra incorporar la transversalidad y se logra integrar las medidas de atención a la alerta de violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Que las 10 políticas del plan tienen contemplado cómo atender de alguna manera precisa, hay un compromiso para atender alguna de las medidas de atención a la violencia, ya sea de seguridad, violencia, las medidas de atención a la protección, las que mencionamos al inicio en el video que les presentaron por parte de Sempove, ¿no? Y este programa, este plan deriva programas. En este caso se derivó el programa especial de seguimiento a la alerta de la violencia de género, ¿no? Contra las mujeres. Se construyó el año pasado, se publicó, el cual lo que enmarca es una serie de medidas de prevención, de seguridad, de justicia, de reparación del daño, a través de las cuales se busca garantizar el bienestar de todos, ¿no? Buscando impactar en cada uno los aspectos de la vida de mujeres, niñas y adolescentes, partiendo del enfoque de derechos humanos y la interseccionalidad con perspectiva de género. Obviamente, este programa surge como parte de este programa de atención que se instruye para atender a la violencia de género en Baja California. Es una parte de instrumentarlo. Si bien había un exhorto hacia atender estas medidas de atención a la violencia de género, se logra integrar este programa para poder atender a través de acciones precisas y específicas el tema de la violencia de género. Esto me parece un acierto, el haber incorporado las medidas de atención a la violencia de género desde el plan, que es el rector, y que de él emanan los programas tanto institucionales, programas sectoriales y los programas presupuestarios, ¿no? Al final, es una manera que desde la cabeza esté incorporada la perspectiva de género y esté incluida en las acciones ya concretas que te lleva a la planeación, programación y presupuestación para poder nosotros corroborar que se esté destinando y se estén ejecutando acciones específicas para el tema, ¿no? Bien, en cuanto a las consideraciones que les comentaba que la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Planeación emite, eh, emite lineamientos generales, ¿no? En este caso, cabe aclarar que posteriormente, en el caso del Estado, tiene sus tiempos, hay un programa de trabajo previo a la construcción de un presupuesto anual. Ya el detalle de tiempos, algún ajuste que hayan hecho en la metodología, obviamente se les va a informar a las áreas que están integradas en el Ejecutivo del Estado. Sin embargo, los demás participantes o en general que no están en el Poder Ejecutivo, que son municipios o órganos autónomos, es importante mencionar algunos elementos generales de los lineamientos, ¿no? Es decir, en el tema de la planeación, estos lineamientos te ayudan, esta guía te ayuda a atender las problemáticas identificadas en los diagnósticos que se definen en los programas presupuestarios. Se pueden actualizar las matrices de indicadores de resultados y los programas presupuestarios y se definen los indicadores para medir resultados. Obviamente siempre partimos de un ejercicio anterior y vamos a replantear si fue suficiente, si va a ser necesario hacer cambios, ajustes en lo que habíamos planeado, perdón. Sin embargo, regularmente cuando inicia cada administración en cualquiera de los 3 órdenes, federal, estatal o municipal, las directrices te las marcan los planes, ¿no? Los planes nacionales, los planes estatales, los planes municipales, pero siempre cada ejercicio presupuestal es conveniente y pertinente el hacer este ejercicio de revisar qué planteamos llevar a cabo el año pasado para ver si retomamos o si tenemos que actualizar, mejorar
complementar o fortalecer los programas presupuestarios a través de las matrices, de las MIR, ¿no? Las famosas MIR. En la etapa de programación y presupuestación, pues con base en estas matrices de indicadores de resultados en las MIR, de los programas presupuestarios, las instituciones ejecutoras del gasto realizan la programación anual de las metas y acciones en las cuales ya te toca establecer cuáles son los requerimientos presupuestales para realizarlas. Es decir, ahí ya le vas a poner 5 pesos, 10 pesos, 1 millón, 10 millones a las acciones para poderle poner, poner en acción lo que a nivel más filosófico, más conceptual dejaste a nivel planeación, ya lo vas a aterrizar a nivel programación y presupuestación, obviamente en los tiempos que se requieren y en las cantidades y recursos que de acuerdo a tu diagnóstico identificas. En la etapa de planeación es conveniente identificar si estamos alineados a los objetivos de la planeación nacional, a los programas especiales, a los programas sectoriales, a los programas transversales y obviamente a los programas para la igualdad de género, ¿no? En este caso, de manera transversal. Es importante también diagnosticar las necesidades y los problemas diferenciados entre mujeres y hombres, identificando como línea base y la construcción de los indicadores. También es importante identificar y delimitar cuál va a ser nuestra población potencial y cuál va a ser nuestra población objetivo, ¿no? Una cosa es cuál es toda tu población y cuál sería tu población objetivo en base a tus capacidades institucionales, a tus capacidades de recursos para poder atender y poder establecer, en el caso de la planeación, de manera delimitada una meta y hacerla de manera cuantitativa o cuantificar el esfuerzo a través de esta focalización que hacemos de la población. Es importante también definir objetivos, metas, indicadores con perspectiva de género y acciones afirmativas, ¿no? Aquí entra la etapa donde les comentaba, ¿no? De qué manera yo puedo asegurarme que estoy incorporando perspectiva de género en la etapa, desde la etapa de planeación, ¿no? Aquí es muy importante que los encargados de la planeación, que los encargados de la ejecución del gasto público, obviamente ellos generan estos lineamientos que nos dan la pauta para poder definir y poder establecer estas metas con perspectiva de género, ¿no? Igual debe de haber en el municipio, debe de haber en la federación, obviamente en la federación y en el estado está confirmando, ¿no? En el caso de la programación y presupuestación, pues aquí ya es cuando etiquetamos el gasto en materia de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Aquí ya vamos a lograr, más allá de un sistema, de un software con el que se cuente, más allá de esto, es poder lograr identificar cuánto se está destinando a programas que sean transformadores y que sean proporcionalmente contribuyentes a lo que sería la perspectiva de género, ¿no? La implementación sería pues el ejercicio y control, ¿no? Obviamente el dar seguimiento, el monitoreo, que es algo más a largo plazo donde podemos estar verificando cómo se están ejecutando y cómo se están llevando a cabo los compromisos. Y en la etapa de la elaboración y lineamientos de lo que serían los programas operativos anuales, como les comentaba, pues aquí que nos den las pautas para poder saber de qué manera o cuáles serían las unidades de medida, cuáles serían los lineamientos que te establecen específicamente y que te guían a poder construir un presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Obviamente, pues, en esta etapa hay elaboración de objetivos. A través de la metodología de marco lógico, pues obviamente vamos a llegar a identificar cuál es el fin, cuál es el propósito, cuáles son los componentes, cuáles son tus medios, cuáles son tus actividades, ¿no? Que ya después lo vas a transformar en lo que sería tu POA
y que sería tu derivado de una matriz de indicadores de resultados, ¿no? De tu mismo. Bien, hasta aquí son en cuanto a lo que sería lo conceptual. Ya entraríamos un poco dentro de estos guías o esta guía de lineamientos y consideraciones, se establecen algunas preguntas o cuestionamientos que te van a ayudar a que en la etapa de planeación tú puedas verificar si estás incluyendo, incorporando la perspectiva de género. En la etapa de planeación tú puedes hacerte los siguientes cuestionamientos. Si el programa presupuestario atiende al problema que evidencia alguna desigualdad entre hombres y mujeres, es decir, si el programa de desayunos escolares está evidenciando alguna desigualdad entre niños y niñas, ¿no? O sea, ahí hazte las preguntas, ¿qué factores contribuyen a generar las desigualdades detectadas, ¿no? Si dentro del diagnóstico tú puedes ver si hay factores que vienen a derivar que existan desigualdades, ¿no? Que existan eh, tratos diferentes, ¿no? O atenciones diferentes. También otra pregunta es, ¿el programa incluye objetivos específicos para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres? Y por último, sería cuál es la población beneficiaria, ¿no? Si está lo que hablábamos del tema de la población potencial, la población objetivo, la población que estás focalizando atender a través del determinado programa y del recurso. Otra pregunta sería si los objetivos y las metas que buscas alcanzar a través de estos programas conllevan acciones para avanzar hacia la igualdad de género, ¿no? ¿De qué manera ese programa te está, te está contribuyendo a encaminarte hacia la igualdad de género, ¿no? Si está abonando de forma parcial o va empezando de alguna manera, ¿no? Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son los indicadores que servirán de base para evaluar el logro de las metas obtenidas, ¿no? Por último, sería, ¿cuál es la situación de las mujeres respecto al uso de los recursos y decisiones sobre sí mismas y su entorno? Aquí puedo mencionar, por ejemplo, en el tema de proyectos productivos o el caso de financiamiento, por ejemplo, en el área del campo, en el área de pesca, en que son más gremios o áreas donde se desarrollan, donde hay un mayor número de hombres a los cuales se dedican a este rubro. Sin embargo, se puede incorporar la perspectiva de género también en ellos, porque si bien ahí es un porcentaje menor de mujeres que están en este ámbito, es importante impulsarlo, importante que tengan las mismas condiciones para otorgar. Entonces, aquí te puedes cuestionar de qué manera impacta en los recursos y las decisiones sobre el programa que se está integrando, ¿no? Ya en la etapa de programación y presupuestación, hay otra serie de preguntas que te puedes hacer al momento de estar integrando tu proyecto de presupuesto, que es ¿cuántos recursos se han aprobado inicialmente para ejecutar el programa, ¿no? ¿Cuántos de estos recursos, en el caso de que el programa sea muy evidente, la, la funcionalidad o el que esté dirigido hacia las mujeres, a la perspectiva de género? La idea es que podamos llegar a una situación de igualdad, como comenté al principio, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos en la etapa de la incorporación de la perspectiva de género. La etapa final o el fin deseable es llegar a una igualdad de género, ¿no? Entonces, poco a poco se va avanzando en este tema. Podemos hacernos esta pregunta al momento de que se está revisando los recursos. Otra pregunta sería, ¿es posible desagregar por sexo el monto de los recursos que se destinan al programa para solucionar el problema planteado? Es decir, muchas veces, sobre todo las áreas sociales, es fácil y no. Es fácil desagregar por género
si se está atendiendo a mujeres o hombres. Sin embargo, también, pues lo que hablábamos del lenguaje incluyente debe ser en el tema de la igualdad, ¿no? O sea, debería de ser como colectividad para que tuviéramos las mismas condiciones. Sin embargo, para muchos procesos, para mucha estadística, para muchos análisis, nos sirve el contar con esta especificidad, perdón, de cuántos recursos se está destinando o cuánto recurso tiene el programa destinado a tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sirve para poder nosotros, al momento de que se verifica y estamos teniendo más resultados, si el recurso está destinándose de manera asertiva en el tema, ¿no? O si simplemente es letra muerta y nada más estamos cumpliendo con un proceso metodológico, ¿no? Muchas veces se cuenta con esta información y no se destina, no se utiliza. Pero hay otras áreas que es muy difícil, ¿no? Hay otras áreas que son áreas más abstractas en las que no ofrecemos servicios al público, en que de manera directa no podemos segregar esta división entre si atiendes mujeres o hombres, porque realizas actividades que son de manera colectiva, ¿no? Entonces ahí sería el verificar que en las unidades de medida estemos incluyendo y no seamos, que no los descartemos, ¿no? O sea, de cierta manera, ¿no? Y la otra es si existen indicadores con perspectiva de género del ejercicio y destino de los recursos, ¿no? En cuanto vamos a pasar un poco a qué sí y qué no, dentro de la matriz de indicadores de resultados, podemos identificar, ¿no? Ejemplo, en cuanto al diagnóstico, ahí en los diagnósticos podemos hacernos, ahí es donde podemos saber cuáles son los requerimientos en el tema de nuestra dependencia y de qué manera podemos incorporar la perspectiva de género. Es decir, si existen estadísticas que sustenten que están desagregados por sexo y que se han incorporado factores relevantes, ¿no? De repente, como comentaba, es difícil a veces áreas no tan operativas o no tan destinadas al servicio, a la atención. Es un poco a veces difícil el poder lograr, sin embargo, no es imposible, ¿no? O sea, cada vez se, se consolida más el método y la forma en la que estamos eh, identificando de qué manera podemos integrar la perspectiva de género, ¿no? Aquí te puedes hacer esa pregunta. eh, ¿Puedes desarrollar ese diagnóstico, que tu diagnóstico es un panorama de la problemática que pretende atender el programa al cual estás integrando en la MIR? El que te hace el cuestionamiento si hay alguna desigualdad, cuál es su magnitud, qué la causa, qué provoca esa desigualdad, ¿no? Esta serie de preguntas te sirven mucho para al momento de estar llenando los formatos, ¿no? O al momento de estar integrando tu diagnóstico con perspectiva de género. Saber si intervienen en alguna forma o medida las identidades, normas y roles de género, ¿no? ¿Qué, qué no? ¿Qué no sería el incorporar o en dónde, cómo podríamos darnos cuenta que no estamos incorporando la perspectiva de género en lo que sería nuestro diagnóstico? Que hagamos afirmaciones sin un sustento oficial, un sustento específico, algo que te respalde de manera oficial que esos datos son concretos y específicos, que pueden ser controles que tú tienes, posiblemente internos, y que no podemos sustentarlo, ¿no? Eh, Otro sería enlistar periodos en los cuales no se tenga información y tratar de hacer comparaciones, ¿no? O sea, puede ser que, por ejemplo, la administración estatal pasada, que duró 2 años, no tengamos elementos como para seguir comparándonos de manera multianual con ciertos programas que son a largo plazo, en los cuales con qué dato me comparo, ¿no? Entonces, ese tipo de información no es relevante, no está incorporando la perspectiva de género, ¿no?
Poner adjetivos o cifras que no sustenten el dato y no usar los estándares nacionales e internacionales en la materia específica. Eso es en cuanto a lo que sería el diagnóstico. En cuanto a lo que sería la definición de la problemática dentro de la misma. La definición de la problemática, las preguntas que te puedes hacer es, ¿cuál es el problema o la situación desfavorable que vamos a atender a través de este programa? ¿Es diferente este problema en el entorno de un hombre o de una mujer? ¿Es diferente? ¿Qué diferencias hay? Si hubiera, las tienes que incorporar. ¿Son diferentes las limitaciones y capacidades de hombres y mujeres para superar el problema? ¿Hay alguna condicionante, alguna limitación que pueda hacer que, que no se pueda superar el problema por determinada situación, ¿no? ¿Cuáles son las principales necesidades de hombres y mujeres de acuerdo a sus roles? ¿No? Es decir, soy mamá, necesito esto, necesito trabajar así, soy un estudiante, el hecho de que tenga hijos o no hijos también me condiciona. ¿Qué diferencia en cuanto a los roles? ¿No? El hombre debe trabajar más porque es el proveedor, etcétera. Estos roles que te marca la misma sociedad, ¿cómo o de qué manera dentro del programa que vayas a estructurar, si se están presentando las principales necesidades de ambos, ¿no? Acordémonos que la idea es llegar a una igualdad. En cuanto a lo que no es que que por ejemplo, surjan estas brechas de género entre hombres como el principal problema. Eso no es la incorporación de perspectiva de género en la problemática. Eso no va a ser. No identificar y limitar a la población afectada por el problema. Si tú no lo identificas, no vamos a poder saber ni cómo, ni a quién vamos a atender, ni si vamos a incorporar la perspectiva de género. Usar adjetivos con uso sexista y que estén relacionados con datos estadísticos que no sustenten el problema. Eso no se debería integrar en la matriz indicadora. En la matriz en la MIR, el tema de la problemática. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos a través de esta metodología es verificar que el programa será exitoso y que tendrá el impacto que esperamos de acuerdo a la capacidad que tenemos como institución para atenderlo, ¿no? En cuanto a los objetivos, eh, ya una vez que pasamos a la etapa de objetivos, pues tendríamos que preguntarnos si el programa tiene alguna repercusión negativa en el acceso a las mujeres de la información, los recursos, el producto, los servicios o tienen acceso y derecho al mismo, ¿no? De ser así, si fuera en este caso esto, si se contempla el proyecto formas de reducir al mínimo estos efectos. ¿Cómo el programa que estoy presentando a través de una atención, un objetivo, metas que ya estoy construyendo, puede reducir o va a contribuir a la reducción de estos efectos que ya identifiqué en mi diagnóstico, ¿no? Y si los medios establecidos contribuyen a disminuir o a reducir las brechas de condición entre la posición de un hombre y una mujer. Ahí también, obviamente hay programas que, como comentaba, son más abstractos, pero sin embargo se logra incorporar la perspectiva de género como los programas administrativos. En este aspecto también puedes, obviamente, incorporarla si hay alguna brecha de género, ¿no? Se promueve un cambio en los roles o estereotipos del género. Esa es otra de las preguntas que te puedes hacer. Y lo que no es ampliar las brechas existentes, ¿no? Como comentaba en el último, en la última punto anterior, era eso, o sea, si a través de este programa estoy ampliando las brechas existentes entre hombres y mujeres, la idea es que logremos, aspiramos a una igualdad, ¿no? Tanto en hombres como mujeres. En cuanto a ya lo que sería el fin y propósito,
hay que cuestionarnos si el fin del proyecto apunta a cambiar las relaciones de género o propone un cambio social en ese sentido, ¿no? Si con este programa yo contribuyo o no a que las relaciones, a que se pueda dar un cambio en las estructuras sociales, ¿no? Si se refiere explícitamente a hombres o mujeres, si está clasificado así. En cuanto, ¿qué no sería un fin? Es que el propósito esté totalmente desvinculado, que no tenga nada más con lo que sería el programa, el problema que identificamos y el que sería el principal punto a atender dentro de nuestro programa, ¿no? Incluir componentes que no estén sustentadas en el árbol de problemas y objetivos, ¿no? O sea, digo, aquí hablo por la experiencia de aquí del Estado. No pasa eso porque hay una metodología muy elaborada y muy estricta, en la cual le dan puntual atención las áreas responsables y en las cuales están verificando de manera puntual, va, viene, hasta que queda perfectamente sustentado el problema con relación a lo que se planteó, ¿no? En el caso del propósito, si el propósito responde a las inequidades del género existente, es decir, si vas a ayudar a que puedas disolver estas inequidades de género a través de este programa, ¿no? O pregúntate si considera los intereses y necesidades de los hombres y mujeres en el caso de los programas que apliquen, ¿no? Y que no sería parte del fin o propósito el considerar supuestos que representen riesgos de operación en la implementación del programa, ¿no? Bien, hasta aquí mi participación. A mí sí me gustaría dejarles una reflexión. Me gustaría que pensaran más allá de sus trabajos, de su área laboral, de qué manera nosotros contribuimos, perdón, a que estas brechas de género se disminuyan en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, obviamente en el entorno laboral, que es para lo que estamos aquí en esta plática, en esta charla. Sin embargo, sí cuestionense de qué manera yo contribuyo a que se incorpore la perspectiva de género, pero sobre todo el que lleguemos a una igualdad de género, ¿no? Tanto hombres como mujeres, que podamos tener las mismas condiciones y de qué manera yo puedo contribuir desde mi trinchera, desde mi entorno, a que esas brechas se disminuyan, ¿no? Bien, pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y espero para las preguntas. Gracias.